Pedro caminaba por las calles de la ciudad para hacer unas compras y familiarizarse con el entorno que rodeaba su nuevo hogar luego de que su esposa, tras el fallecimiento de su madre, lo convenciera de que se mudaran a la que había sido su ciudad de origen, pues nunca la había conocido y esa sería una linda manera de conectarse con ella ahora que ya no la tenía cerca. Cuando el rostro de una joven indigente, que con una guitarra bastante deteriorada tocaba y cantaba en una esquina, a cambio de las limosnas que le daban los transeúntes, acaparó de una manera bastante inusual su atención y lo hizo sentir la ineludible necesidad de ofrecerle su ayuda. La muchacha casi cae de espaldas en el suelo al ver la cuantiosa propina que éste dejó caer en su sombrero y tuvo que tomarse unos minutos para poder responder a la invitación, que le pareció todavía más desconcertante, que le hizo para ir a comer a un fino restaurante que se hallaba a un par de cuadras de allí. Aunque se sentía muy avergonzada ante la insistencia y reconfortante amabilidad que le mostraba aquel caballero, acabó por aceptar su propuesta y ambos, con una incomprensible sensación de ternura y alegría, se fueron platicando por la acera rumbo al refinado local, mientras ambos tomaban el desayuno sentados en la mesa de aquel lugar. Pedro no pudo evitar sentir una profunda curiosidad al percatarse de que, pese a su apariencia, la joven indigente tenía gestos refinados y un lenguaje culto que señalaba que en algún momento de su vida había recibido educación, lo que implicaba que no había nacido en las calles y, a su juicio, tampoco en un hogar pobre. Del mismo modo, su conducta no mostraba indicios de que tuviese algún tipo de vicio, lo que le resultó todavía más extraño. ¿Qué podría haberle pasado a esa jovencita para que hubiese terminado en esa situación? Una vez terminados sus platos, con mucho respeto, se animó a preguntarle acerca de su vida, luego de explicarle lo extraño que le resultaba que alguien como ella viviera en tal condición. Esta, con mucha dulzura, sonrió y sin problema alguno comenzó a narrarle su historia. Vaya que usted es un hombre muy observador. Verá, mis primeros años de vida los pasé en una espaciosa y muy lujosa mansión viviendo al lado de mi madre, y quien hasta ese momento pensé era mi verdadero papá, en una ciudad que queda a muchos kilómetros de aquí. Recuerdo que tenía una nana muy dulce, que era la única que siempre estaba al pendiente de mí en aquel silencioso lugar. Me leía cuentos, me preparaba mis comidas favoritas y era quien me llevaba y traía de la prestigiosa escuela en la que solía estudiar, que fue donde aprendí a hablar de manera educada y tener buenos modales. Ella era como mi mamá, pues aunque la mía no trabajaba y su mayor preocupación era cuidar de su apariencia e ir de compras, jamás me ponía atención y solo pasaba tiempo conmigo cuando papá regresaba a casa y ella fingía ser la mejor mamá del mundo. Una noche, tras una acalorada discusión, mamá entró hecha una fiera a la habitación y luego de decirme un montón de cosas que para mí no tuvieron ningún sentido, me pidió que empacara mis cosas y cuando ella, mi nana y yo estuvimos fuera de la mansión, comenzaron a discutir y entonces tantos años de rechazo cobraron sentido. Solamente tú pudiste haberme delatado, mugrosa envidiosa. ¿No te bastó con que durante todos estos años te diera un trabajo y un techo mucho más digno del que habrías podido aspirar a tener en toda tu vida? Lo único que tenías que hacer era guardar silencio y cuidar de esta mocosa. No le llames así a la niña. ¿Y cómo crees que yo iba a delatarte? No tengo idea de cómo se enteró de la verdad, respondió mi nana cuando intentó cubrir mis oídos. Bendito sea el día en que me embaracé de aquel inútil y se me ocurrió la brillante idea de usarte para amarrar al hombre que sí iba a darme la vida que merezco. No eres más que un estorbo, exclamó. Ya que la defienden tanto, quédate con ella. Ya no la necesito y a ti tampoco.
culminó marchándose a través de la carretera. Mi nana, quien no sabía ni qué decir, intentó buscar la manera más amable de explicarme lo ocurrido mientras andábamos en el sentido contrario al que ella había tomado. No obstante, la única parte de su explicación que alcanzó a brindarme consuelo fue esa en la que me aseguraba que mi padre era un muy buen hombre, quien había hecho hasta lo imposible porque mi madre no lo separara de mí, pero lamentablemente no tuvo éxito. No teníamos idea de a dónde ir. Luego de caminar durante horas, nos sentamos a descansar en una plaza en la que acabamos por quedarnos dormidas a mitad de la noche. Cuando despertamos, palidecimos al hallarnos maniatadas en la parte trasera de un camión que se encontraba cubierta por una lona. Los sujetos que nos custodiaban nos ordenaron que nos quedáramos tranquilas mientras nos apuntaban con sus armas. Ambas llorábamos y temblábamos de miedo. No sabíamos a dónde nos llevaban ni qué pretendían hacer con nosotras, pero estábamos seguras de que no era nada bueno. Tras rodar durante horas, mi nana le imploró a los hombres que nos permitieran hacer una parada para ir al baño. Estos finalmente accedieron y se orillaron al borde de un bosque. Agachadas al pie de un árbol, ella me ordenó con un gesto que empezara a correr, y así lo hice. Creí que me seguirían, pero en su lugar se usó a sí misma como carnada para distraer a los sujetos y evitar que me alcanzaran. Se sacrificó por mí, y de tanto correr vine a parar a este lugar, y desde entonces sin familia, sin hogar y sin más pista de mi padre que el lunar que llevo en mi espalda, que según mi nana es idéntico al que él tenía. He tenido que mendigar para poder sobrevivir. Pedro estaba consternado por todo lo que había sufrido la pobre muchacha. Al escuchar esto último, sintió un vacío en su estómago y entonces con su voz temblorosa le dijo: ¿Te molestaría mostrarme ese lunar? La muchacha accedió sin inconvenientes. El asombro de Pedro era simplemente indescriptible. ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu madre?, balbuceó al borde de un colapso. No, señor, no se lo dije. Se llama Sandra Pastrán, respondió ella algo confundida por la reacción del caballero. Pedro rompió en llanto y sin pensárselo 2 veces, la abrazó con fuerza contra su pecho. Ella no entendía nada, pero aquel gesto se sintió tan reconfortante que no se atrevió a rechazarlo. Una vez Pedro pudo recuperarse de su conmoción, descubrió su espalda y la jovencita se quedó atónita, pues este tenía el mismo lunar que ella. Amelia, que era como se llamaba la pobre muchacha, no podía dejar de llorar mientras escuchaba cómo su padre le contaba lo mucho que había tratado de encontrarla, pero dado a que Sandra ni siquiera le había dejado saber en qué hospital había nacido, le resultó imposible. Precisamente, hacía 7 años atrás, se la había topado en un bar de otra ciudad con su conquista del momento, y al preguntarle por ella, le dijo con gran crueldad que había muerto poco después de nacer. Aquello lo dejó devastado, y aunque su esposa le brindó todo su apoyo para superar tan terrible noticia, desde entonces no pudo evitar sentir un amargo vacío en su interior. Pedro se llevó a su recién encontrada hija a vivir junto a él y su esposa a la hermosa casa que habían rentado cerca de allí para poder recuperar el tiempo perdido y darle todo el amor, atención y cariño que ésta merecía. Tanto él como su mujer le ofrecieron a Amelia el hogar lleno de alegría y calor familiar que ella había anhelado durante tanto tiempo y que gracias a una casualidad, producto del llamado de la sangre, finalmente pudo tener. ¿Y tú qué opinas? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video y no olvides suscribirte para que no te pierdas más historias como estas.
Te narró Gustavo Hernández. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación.